desafío para el año que viene es que trabajemos y mastiquemos un mes un tema, hasta que se incorpore, porque no tiene sentido uno tras otro sin frutos evidentes. Y nunca salimos de lo mismo. Y no hay madurez, y no hay cambios, y no hay modificación, y no hay frutos. Y eso es triste, porque vemos como cíclicamente se producen los mismos problemas con las mismas personas, con diferente tiempo, pero es cuestión de tiempo, volverá a pasar. Y no es ese un buen proyecto. Y en la Argentina nos pasa lo mismo. Como nación nos pasa lo mismo. Vamos cíclicamente para arriba, para abajo, y todos tenemos esperanza y esperemos que, cuando volvió la democracia dijimos, ahora sí, arrancamos, estamos en la... Y volvimos otra vez. Y dijimos, bueno, a ver, tal vez con este, y tal vez con aquel, y tal vez con este, y lo más reciente es ahora Milei, no olvides Milei. Y también tenemos esperanza, porque la esperanza es parte de las personas que están vivas. Las personas que están vivas tienen la esperanza como una dinámica interna que los empuja a ir hacia adelante a pesar de que las cosas estén malas. Yo siempre hacía una chanza con Cookie Oviedo, nuestra hermana que se fue al Chaco. Allá está cumpliendo años, ya va llegando a los 80 y pico. Ella vivía frente al cementerio, le digo, ¿cómo andan sus vecinos? Y le preguntaba yo, ¿cómo andan sus vecinos? Y ahí están tranquilos y se no molestan. Los de enfrente, pero los de los costados le hacían la historia. O sea, yo le preguntaba siempre por los vecinos de enfrente. Ahí están, dice, no molestan. Eso no tienen esperanza. La tuvieron antes y si no la tuvieron antes, ya no es tiempo. Así que yo les voy a plantear hoy que pensemos juntos a partir de un texto en la experiencia suya y en la experiencia argentina, porque últimamente quiero que aprendamos a leer lo que pasa en la historia de nuestra propia vida, nuestro propio interior, nuestra familia, a la luz de las Escrituras, que podamos leer las Escrituras y decir, bueno, esto, a ver, si usted es un yesista, lo primero que hace es llegar y mirar el techo. ¿Qué hace un peluquero? Lo primero que hace un peluquero es mirarte la cabeza. Mi viejo era peluquero, entre otras cosas. Pero cuando yo llegaba de San Juan, me miraba la cabeza y dice, ¿quién te ha cortado el pelo? Seguramente veía que de algún lugar estaba medio chingado el corte. ¿Qué hace un lustrador cuando vos venís caminando? Mira si venís de alpargata, de zapatilla o de zapato. Entonces, si venís de zapatilla no te va a decir se lustra. Pero si venís de zapato te va a decir se lustra, te viene preparando, le hago una pasadita. O sea, ¿qué es lo que mira un lustrador? Los zapatos, un peluquero la cabeza. ¿Qué hace un economista? Mira la economía. ¿Y qué hace un hijo de Dios? ¿Qué hace un profeta? ¿Qué hace un creyente? Lee la vida en función de la palabra de Dios. Y si usted no está practicando eso, seguramente está reciclando problemas. Saca un viejo problema que hace mucho que no lo practica y lo pone sobre la mesa y ahí, problema nuevo. No, es un viejo problema traído con una vestimenta diferente. Así que yo voy a pedir a Cintia, Camila, que me pongas Santiago 5:17. Santiago 5:17. Tenemos allí la versión del Nuevo Testamento del profeta Elías del Antiguo Testamento. Y se dice de Elías que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. A ver, diríamos,
tenía calenturas por la situación social igual que nosotros. Están los que se llenan de ira, de enojo, se ponen colorados cuando hablan, y están los otros que rumean. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero era un creyente en serio y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Lindo ciudadano. Versículo 18 dice que otra vez no se desentendió de la situación de su nación, y oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Había una corriente y decía que Elías no era un ser humano, era un ángel, y lo querían disminuir. Era un tipo como nosotros. A ver, si era sanguíneo era un calentón, de pronto ¡pum!, explotaba. Si era un colérico, no solo se calentaba, sino que rompía todo con un colérico, el tipo, complicado. Si era un melancólico, un tipo exigente, detallista, y decía, lo que pasa que aquí y aquí y aquí. Y uno ha visto la televisión y ha observado que pasan economistas sanguíneos, coléricos, melancólicos, flemáticos. No sé si usted es de ver un poco los informativos, pero inclusive hasta los periodistas tienen esa cuestión temperamental, y los gobernantes también. Y el tema no es qué tipo de temperamento tiene, sino si tiene o no temor de Dios. Porque el hecho de orar no hace a la consecuencia nacional. Y entonces usted puede decir, la Argentina desde el año 83 que recuperó la democracia, usted escucha esta cuestión, ¿no es cierto? A ver, ¿estuviste en la asunción del intendente de Santa Lucía? ¿Estuviste en la de Chimba? No te vi. No me viste, es que no me querías ver, Katy. Claro, es que vos estabas ahí en otra cosa, claro. Pero lo tengo en cuenta, entonces ya. Me mandaste una fotito como diciendo estuve y no lo vi. Bueno, cada uno hace una reseña. Y empiezan generalmente, dice, porque también antes de la democracia hubo un tiempo de, bueno, el manejo de los militares y todo eso. Y bueno, fueron experiencias diferentes. Hay gente que en el tiempo de los militares la vio muy mal y la vivió muy mal. Y yo quiero decirles que en el tiempo del proceso militar, de gobierno militar, yo estaba estudiando en el seminario Ramón Falcón y Bolaño en Floresta, Buenos Aires, a una cuadra de la calle Rivadavia. Y a una cuadra por la calle Ramón Falcón había una célula de tortura, y yo pasaba todos los días caminando por exactamente la misma vereda y la misma puerta. Todo el tiempo. De día, de noche. Después pastoreé Moreno. Y a pocas cuadras del templo donde nosotros vivíamos había otra célula de tortura. Y pasábamos por ahí día y noche. Nunca pasó nada con nosotros. Hay gente que realmente la pasó mal sin beberla ni comerla, y hay otros que la pasaron mal por otro motivo. Después vino la democracia y los argentinos nos portamos como argentinos.
Y después vino otro gobierno y otro gobierno y otro gobierno, y ahora estamos en otro gobierno y apenas si lleva una semana. Y ya nos estamos comportando como argentinos. Y antes porque estoy queriendo que usted beba lo sólido. Vamos a masticar un poquito, total, hasta la hora de terminar estoy teniendo tiempo. El régimen de gobierno argentino es, ¿cómo es que se suele decir? El gobierno del pueblo, pero gobernamos a través de nuestros representantes. El pueblo gobierna a través de sus representantes, que los elige periódicamente a través del voto. Pero solemos decir el gobierno del pueblo a través de los representantes. Jesús diría que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Dice así? Sí, y parece que tiene razón. No le vamos a quitar crédito. Pero de la abundancia del corazón del pueblo son los gobernantes que el pueblo elige. Bien, ahora está de moda una frase que pone los pelos de punta a mucha gente y dice: el ajuste que viene lo va a pagar la casta, los gobernantes. ¿Y quiénes son los gobernantes? ¡Ah! No le gustó, ya no le gustó. El gobierno del pueblo a través de sus representantes. Más que un mensaje, es de alguna manera una exposición didáctica, para que usted y yo, cuando abramos la Biblia y digamos: Señor, ilumíname con tu voluntad expresada en la Biblia, el Espíritu Santo nos pueda traer entendimiento. Porque un hombre sin entendimiento es un hombre demonizado. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la gloria de Dios en la cara, en la manifestación de Jesucristo. El entendimiento oscurecido es una actividad demoníaca y hay gente que está demonizada, no entiende, lee la Biblia y no entiende. Y si no entiende, esto es como querer resolver un problema de matemáticas. Y si yo no entiendo las matemáticas, y el problema es muy sencillo. Para alguien que las entiende y las disfruta, dice: no puede ser que no entiendas esto, no lo entiendo. Te lo explico de nuevo. Vos terminás de explicarlo, casi deleitándote, y él termina y dice: no entiendo. ¿Y qué esperanza hay de que resuelva el problema si no entiende? Ninguna. ¿Qué esperanza hay de que tenga esperanza una persona que lee la Biblia si no entiende lo que lee? Es por eso que el año que viene vamos a beber los sólidos y vamos a masticar lo líquido. Vamos a tomarlo con paciencia, porque queremos frutos. Porque de pronto, si usted se vuelve a descarrilar, ¿qué sentido tiene? O que si se descarrila lo haga cada vez con menos frecuencia. Que como argentinos vayamos mejorando en algo de tal manera que no cometamos los mismos errores, pero pareciera como que tenemos una maldición cíclica. Y usted dirá: yo vine a escuchar la palabra de Dios, sino que me hablaran de política. No, es que el texto es la irrupción de Dios a través del profeta en una nación que políticamente viene en declive, en decadencia, en idolatría, en paganismo, en destrucción
moral, ética, espiritual, que los valores de la nación están desapareciendo de tal manera que hace falta que Dios irrumpa. ¿Cuánto hace que de pronto no se dice con convicción en los ámbitos televisivos, en los ámbitos radiales, en la gente común, esa frase que está en el preámbulo de la Constitución? Dios, fuente de toda razón y justicia. Y medio como que ahora pareciera que ha reflotado en unos y en otros y en otros. Y es complicado cuando la fuente se seca. Es complicado cuando uno quiere algo y no va a la fuente. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29. Estoy leyendo aquí unos cinco versículos como contexto. Israel tuvo, desde la división del reino, tuvo 7 reyes, 7 gobernantes. Dios los llama pastores de Israel. A los gobernantes, a los reyes, los llamaba pastores de Israel. Que estaban sobre un rebaño que no era de ellos. Los gobernantes tenían que pastorear al pueblo. Es por eso que la cosmovisión cristiana es diferente hasta en el desempeño personal, en el ámbito de trabajo, cuida las cosas de una manera diferente. Como una hermana que trabajaba en un municipio y la habían colocado en el depósito y ella tenía que supervisar la entrada y salida de materiales. Y esta hermana, miembro de la iglesia, practicaba la integridad de todo eso y decía, ¿y eso a dónde lo llevan? Y lo vamos a llevar para tal y tal lugar. ¿Y cuánto necesitan? Y tantos metros. Bueno, mídamelo. Mida y lleve lo que necesita. Bueno, pero si lo que sobra lo traemos, lo que sobra no lo traen. Mida lo que necesitan y deje el resto del rollo acá. ¿Y usted por qué lleva tanto si allá necesita tanto? ¿Por qué lleva tanto si necesita tanto? Así que no la querían. Hicieron todo lo posible para que saltara de allí. Dice, pastor, no aguanto, usted no afloje, Dios la va a respaldar y yo también. Y si hace falta vamos a ir a hablar con el intendente, le vamos a decir, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué me molesta esta gente? Cuando ella estaba, todo estaba aceitadito. Un día la movieron y la pasaron a vigilancia, donde estaban las cámaras ahí, eran 2 o 3. Y había un percherón viejo, mañoso, que le decía, oiga usted, venga a cebarme mate. Y ella le dijo, yo no estoy aquí para cebarle mate a usted. Yo estoy aquí para hacer mi trabajo, y mi trabajo observar. Así que si usted quiere tomar mate, ahí tiene la pava, el mate, la hierba, cébese. Y eso generó una controversia y era un conflicto. Siempre había un conflicto. El que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución y confrontación. Así que elija, quiere vivir tranquilo, abandone el evangelio. Quiere vivir tranquilo, no tener problema con nadie, no abandone el evangelio. Sáquese el ropaje y viva como todo el mundo. Corrómpase a gusto y a disgusto. En realidad va a vivir tranquilo, pero se va a ir al infierno. Pero no importa, todo está bien allí. San Juan es un infierno, dice. Ayer qué calor, ¿no? Oh, yo no sabía cómo hacer para proteger mis plantas.
se me murieron las plantas, ni echándoles agua, pobrecito. Versículo 29 dice, y comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel. El año 38 de Asa, rey de Judá. Es más o menos como en Israel habían 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, Judá. Quiere decir que cuando Asa llevaba 38 años reinando acá, esto más o menos como decir, el presidente uruguayo lleva 38 años y el argentino comenzó a reinar. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa. Versículo siguiente dice, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Si alguien vive en contra de los principios espirituales, es realmente que ha hecho un mal manejo de las cosas. El versículo siguiente dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Baal era un dios pagano, un toro de piedra o de madera o de cualquier cosa que lo construían y lo adoraban. A veces tomaba forma de perversa de fertilidad. Y decían, la confesión nacional, Dios ha muerto, Baal vive. Baal es un dios de piedra y Dios había dado señales de presencia y acompañamiento a lo largo de la historia. Pero eso es lo que se decía. Y me pregunto, en esta nación, cuando estaba gobernando Perón en el año 55 más o menos, vino a la Argentina un predicador evangélico, y dice que él estaba en Estados Unidos y recibió una palabra que decía así, Argentina, Argentina. Él no sabía lo que eso significaba y averiguó, preguntó, y dice, Argentina es una nación sudamericana allá, y se la mostraron en el mapa. Y dice, Dios me guía a ir a predicar a la Argentina. Así que hizo arreglo con su grupo y arrancó para acá. Y cuando venía en el avión, dice que recibió en la cabeza Perón, Perón, Perón. Entonces preguntó, ¿qué es Perón? Es el presidente de la nación. Ah, el presidente de la nación. Entonces él entendió que Dios iba a ordenar caminos para encontrarse con el presidente de la nación. Así que cuando llegó y se juntó con los líderes evangélicos aquí, organizaron la campaña en un estadio, se gestó el encuentro con Perón, Thomas Hitz. Y cuando estaban hablando con él, el Espíritu le dijo, preguntarle quién tiene problema en su familia. Y Perón tenía una hermana, creo que estaba enferma, y él oró por la hermana, y la hermana fue sana. Perón hizo gestión para que no le faltara nada para realizar la campaña y estuviera todo el tiempo que requería. Y hubieron señales, milagros, sanidades, increíble fue eso. Creo que fue en el estadio Atlanta. Y se llenaba por días y semanas. La Argentina ha tenido visitas de Dios en sus gobernantes y en su pueblo.
Pero el argentino es de dura cerviz, mañoso, adolescente. Cuando estaba en el seminario leí un libro chiquito así, cómo interpretar la madurez de los pueblos por las decisiones que toma. Y allí comprendí, leyendo ese libro de un psicólogo suizo, que la Argentina era un pueblo adolescente, inmaduro, y que iba a tener un largo periodo por las características que describía y que yo veía en la Argentina, que iba a tener largo periodo de inmadurez y de malas decisiones. El versículo siguiente, que es parte del contexto, dice que Acab hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Adoró lo que no era Dios, lo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Y la Argentina ha tomado decisiones y ha gestado leyes y ha levantado gobiernos y ha volteado gobiernos y ha tenido conductas propias de rebeliones de este tipo. Vamos adelante en el versículo 33. Hizo también Acab una imagen de Acera. Acera era otra diosa de la fertilidad, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. 34. En su tiempo, Iliel de Betel reedificó Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó los cimientos, y al precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso las puertas de finalización, conforme a la palabra que Dios había dicho a través de Josué, hijo de Nun. Cuando Jericó fue derrumbada, dijo: maldito el hombre que pretenda edificar otra vez esta ciudad. Dios no lo avala. Y quien lo intente lo hará al precio de su hijo mayor en los cimientos y de su hijo menor en su finalización. Edificaron Jericó al precio de sus dos hijos. Uno de pronto, usted puede decidir qué hacer, pero entre Josué y Elías hay un periodo histórico importante. O sea que uno podía hasta decir, bueno, pero lo dijo Josué, el tipo estaba caliente, las ruinas habían caído, Jericó, y en medio de eso dijo: ¿quién va a...? Lo que pasa es que Jericó era una potencia demoníaca a la entrada de la tierra prometida y era un símbolo de perversidad. Dios dijo: no levanten Jericó porque va a volver a ser cueva de ladrones. No voten una ley así, va a ser una maldición. No propongan este tipo de cosas. No hagan este tipo de... ya han visto el fruto. No lo hagan. Si la educación en España fracasó, ¿por qué la traemos a Argentina y la aplicamos aquí? Mis hijos cursaron ese estilo de educación cuando estaban en la escuela de enología. La escuela de enología nunca más dio como fruto enólogo. Y por años las escuelas técnicas dejaron de dar técnicos, constructores que edificaban su empresa. Nunca más. ¿Por qué lo que fracasa en un lugar pensamos que aquí va a dar resultado? La Biblia dice: si andas con sabios, más sabio serás. Si te juntas con necios, más necio serás. ¿Por qué creemos nosotros los argentinos que con nosotros lo que no funcionó va a funcionar?
si viola principios eternos. Bueno, pero Josué, ¿cuánto hace de esto? Un montón. ¿Cuándo dijeron que Dios es fuente de toda razón y justicia? Y cuando se escribió la Constitución, ¿y esto cuándo fue? ¿Qué sé yo? Allá en el ¿cuándo fue? 1800. Oh, 200 años. Esto es viejo, ¿qué le vamos a pasar a Bolivia? Dios, fuente de toda razón y justicia para la nación. Evolucionemos. En este contexto, dicen que la ideología funciona en el cerebro de las personas como la droga. Produce un condicionamiento que elimina la capacidad de razonar. Es más o menos el efecto de la desnutrición en los niños de 1 a 5 años. Un niño desnutrido de 1 a 5 años va a poder memorizar cosas, pero no va a poder razonar, no va a poder elaborar cosas, va a aprender las tablas, pero no va a poder aprender operaciones. Por eso este médico mendocino, el famoso, ¿cómo se llama, che? Vos tenés el nombre del viejo este que tiene Conín Albino. Hay que cuidar la nutrición de los niños entre 1 y 5 años, porque si el niño es desnutrido no sirve para nada después, crece en todo sentido. No quiere decir que no va a poder ser papá, va a tener hijos. Va a ser mamá, va a tener hija, pero su cabeza no va a funcionar. No vamos a poder esperar que elabore proyectos. Si nosotros negamos esas verdades que son principios de alguna manera de gestación de cosas de valor, entonces tenemos que reemplazarla con algo mejor, y algo mejor no es la desnutrición. Y probablemente usted tenga en su familia a alguien que fue criado con desnutrición y hoy es un casi vegetal, dialoga, pero no, hasta ahí. Es doloroso. Pero ¿tenemos esto en la Argentina? Sí, tiene que ser honesto, o sea, sacuda la cabeza, péguese contra la pared, razone, a ver, trate de ver si entiende, porque si no entiende, entonces usted está drogado, con ideología que no piensa, no razona, no ve, no entiende, y uno de pronto dice, no puede ser que no entiendan lo que está pasando, no puede ser que siendo la Argentina una nación que tenía el mejor nivel de alfabetización y de educación comparativa, esté en el nivel en que estamos. No puede ser, algo nos pasó. Yo no quiero que usted venga aquí y diga, acá soy creyente. Y sale afuera y es no entiende, mira, pero no entiende. No, esto no funciona así. No funciona así. Que usted pueda decir, esto no funciona así, esto no es correcto, esto no está bien. Tarde o temprano esto va a tener consecuencias negativas, porque nadie se burla de Dios. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Hemos votado en la Argentina leyes que son una confrontación directa a la voluntad de Dios y decimos no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Quién te ha dicho que no va a pasar nada?
¿Quién te ha dicho que no está pasando? ¿Quién te ha dicho que no estuvo pasando? ¿O no vemos? Versículo 1, por favor. Como esta es una palabra que por ahí el domingo que viene nos venimos otra vez, porque se van a quedar con la pica, se van a quedar con ganas. Entonces, en este contexto, en esto que hemos estado diciendo, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Galaad era una ciudad tosca, era una ciudad cordillerana, era un pueblo de gente curtida, que vivía forrada en cuero de animales. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, no se sabe quién era la madre, el padre, solo se sabe que era de un pueblo así. De estos que te vienen y te la dicen, y esto es así, te guste o no te guste. Parecía Elías, porque uno tiene que aprender. La Biblia es una increíble biblioteca, increíble. Usted no sabe las cosas que uno aprende de uno mismo leyendo la Biblia. Billy Graham leía un capítulo de Proverbios, que tiene 31 capítulos el libro. Leía un capítulo de Proverbios todos los días, aparte de las cosas que estudiaba para predicar. Pero todos los días leía un capítulo de Proverbios, y Proverbios son sentencias sabias, prácticas para la vida. Se leía un capítulo por semana, por mes, por día. Él leía Proverbios todos los meses. Yo no sé cuánto lee usted la Biblia. Elías significa Dios vive, el viviente. El profeta se llamaba Dios vive, el Dios viviente del profeta. Elías significa Dios vive, porque se había llegado a declarar que Baal vivía y que Jehová había muerto. ¿Acaso no se han hecho hasta películas Dios ha muerto? Y nosotros somos los campeones de la cola, o sea, lo que nació por allá, creció por allá y murió por allá, nosotros le damos la bienvenida para que empiece a crecer por aquí, que madure aquí y que se muera aquí y tengamos las mismas malas experiencias que ellos tuvieron. Nosotros somos especialistas en imitar cosas en vez de imitar las consecuencias para ser sabios. Dice que el sabio aprende de los errores de los demás. Nosotros no aprendemos de los errores de los demás. Quiere decir que Elías se presenta cuando le decían ¿quién es? El Dios vive, Jehová vive. Cuando lo llamaban por el nombre, en su interior ellos sabían lo que significaba el nombre. Para nosotros Elías es Elías, Eliseo. Pero Elías significaba un mensaje en sí mismo de la corriente, la cultura establecida en esa nación, como la Argentina. Hay cosas que en la Argentina se han declarado muertas. La honestidad, la integridad, el hecho de la verdad, el hecho de confiar, los derechos personales, el cuidado de las personas. Y de pronto aparece, Dios está vivo, no jodan. Y dice que el tipo que era la encarnación del mensaje
Vive Jehová, Dios de Israel, no está muerto. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Yo soy su íntimo. Yo tengo amistad íntima. ¿Usted tiene amistad íntima? Es probable que sea un Elías para alguien. Pero si no tiene intimidad con Dios, usted jamás será un Elías para nadie. Y usted y yo hemos sido llamados a ser Elías para el entorno donde Él nos ha sembrado, el hogar, la familia, los amigos, los parientes, el ámbito de trabajo. Usted tiene que ser lo diferente, lo que genere escozor cuando usted habla. Eso no es así, eso no está bien. Y que surja de la templanza interna de la relación con Dios. Dice, en cuya presencia estoy, que no lloverá, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 3 años y medio. Ya venía mala la economía, ya venía mala la educación, ya venía mala la integridad, ya venía mala la sociedad. La cultura había cambiado, ya no es lo mismo. Ya no se podía confiar en nadie, ya no podías descansar, te robaban, te maltrataban, te mataban, ya no podías salir, te encerrabas con rejas, pero de todo modo apenas salías de la reja te mataban en la vereda. No estamos hablando de Israel, estamos hablando de la Argentina. Y hablar de la Argentina es hablar de Israel. Este es el contexto. Por eso el texto dice, entonces en ese contexto aparece el mensaje encarnado de Elías diciendo, Dios vive, fuente de toda razón y justicia. Lo creas o no, era él que se plantó ante el rey y le dijo, vive Jehová, Dios de Israel, vive. Y que no va a llover por 3 años y medio, sino por mi palabra. Y se fue. Yo no conozco, no sé cuál es su nivel de intimidad con Dios, que Él le habilite a hacer oraciones. Dice que Elías era un hombre apasionado como cualquiera de nosotros cuando su club juega en la ciudad, en la madre de ciudades, lejos de Rosario. Y allá se van por la pasión que tiene con el club y se gasta todo lo que haga falta para ir y hacer barra y salir y venirse con la copa, ¿verdad? Elías era un hombre apasionado por aquello que era parte importante para su vida. El tipo estaba apasionado con la voluntad de Dios. Es la pasión que debe tener usted. Debe tener pasiones naturales, pero nunca debe superar a esta pasión para leer lo que pasa en la vida de la persona y decirle, si usted sigue de esta manera, esto no va a tener solución, tiene que hacer un cambio, un nuevo nacimiento, debe haber arrepentimiento, debe haber un cambio de mentalidad. Y no va a llover, abuelita. ¿Cómo le fue a la Argentina en la economía? ¿Cómo nos fue con esta sequía de casi un año? Y todo este crujidero va contra la casta. ¿Y quién es la casta? Y los políticos. No, la casta es usted y yo, que votamos y nos limpiamos las manos para que otro se haga cargo de nuestra responsabilidad de gobernar. Bueno, este es el sistema.
El pueblo gobierna a través de sus representantes y todo este crujidero lo va a sufrir la casta, ¿sí? Los gobernantes. Sí, probablemente usted esté luchando con su cabeza, diciendo, esté muy forzado. No importa, téngame paciencia, estoy al final de mi ministerio y uno de pronto cuando se pone viejo puede decir cosas que llevo 30 años aquí y he visto muchas cosas. Aquí 30, 7 en Moreno, 7 y medio Moreno, 4 en San Martín de los Andes, 5 casi, 3 en La Paz, Entre Ríos, y he visto allí dos grandes familias destrozarse a sí mismos por años peleados y divididos y dividiendo la iglesia. Dos familias, dos viejas chúcaras que eran amigas y cuidaban los niños, y un día una le dejó los niños a la otra y no le dejó pañales, y esta se enojó porque no le dejó pañales y ella tuvo que usar los pañales para cambiarle la caca a los niños de ella. Eran amigas y se enojaron tanto y se pelearon y transmitieron la bronca a sus maridos, y sus maridos tradujeron a sus hijos y sus hijos a los amigos de la iglesia, y la iglesia tenía 3 grupos. Los de este, que no voy a decirle apellido porque por ahí hay un pariente acá, la parte simpatizante de aquel, y los neutros. Yo estuve 3 años pastoreando esa iglesia y 2 años intenté reconciliarlo. ¿Y sabe qué? Un día le dije, mire, ya está. Nos reuníamos todos los viernes para ver. Yo tenía que preguntar cuál es el origen, cómo comenzó esto. Y casi que ni se acordaban las viejas locas estas. Así que un día, la última vez, le dije, voy a orar para que ustedes se mueran. Porque la única manera en que ustedes van a resolver el problema. ¿Y saben qué? Se murieron. Sí, se murieron, porque tarde o temprano se mueren. Y cuando ellos se murieron, yo me fui de la iglesia, vino otro pastor. Me dice, che, Antonito, dice, mirá, ¿cómo hago con estas cositas que quedan acá? Y le digo, a mí me dio resultado pedir que el Señor se los lleve. Así que, Señor, llévatelo, no funciona acá, estorba, llévatelo. Y eran 3 líderes que se habían hecho llamar vitalicios. Así que uno, el Señor lo sacó, se lo llevó a otra ciudad, otro se murió en un micro, un ataque, murió. Y el otro renunció porque se vio solo. Y se desató la iglesia. Eso ocurre en las naciones, ocurre en las provincias, ocurre en los municipios, ocurre en las familias, ocurre en las iglesias. El tema es, hay que encontrar un Elías que se anime a orar que la economía por 3 años y medio va a ser muy grave. Llegó un momento en que se vendían los hijos para comer, se comían entre ellos. 3 años y medio sin agua. Y usted de pronto dice, no, pero esas cosas, qué sé yo. La Biblia es un libro viejo, Dios vive, Elías. Dios vive. Para la Argentina, ojo, si usted no cree que Dios vive, usted nunca va a llegar a una conclusión que valga la pena en medio de los tiempos que estamos viviendo. Porque después del texto dice que el versículo 2, poneme, y vino palabra de Jehová diciéndole a Elías,
apártate de aquí. ¿Saben por qué? Porque Acab, el tipo respetaba el ministerio profético y sabía que cuando un profeta traía una palabra de parte de Dios y la daba, esa se cumplía. Si era un profeta genuino, se cumplía. Entonces Dios le dijo: vete de aquí, apártate de aquí, vuelve al oriente, escóndete en el arroyo de Querib, que está del otro lado del Jordán. ¿Sabe por qué le dijo Dios eso? Para que Acab, viendo que la cosa empezaba a ocurrir, no lo buscara y lo presionara para que proclamara otra palabra profética contraria a la maldición que había declarado. Así que vete del otro lado. Acab no va a poder ir a buscarte del otro lado porque no es territorio donde él sea rey. Y después, si sigue leyendo, porque por ahí le va a agarrar la curiosidad, dice que el arroyo del cual bebía Elías del otro lado del Jordán también se secó. O sea que a la iglesia también le va a llegar las consecuencias por ser casta. A usted también le va a faltar el dinero. A usted también le va a ser complicado el trabajo. A usted también le van a aumentar el sueldo, pero de todos modos no le va a alcanzar. Usted también va a tener que reducir, usted va a tener que excluir cosas hasta que esto mejore. Va a tener que pasar. Y como iglesia vamos a pasar. Yo he hecho oraciones por la Argentina. Usted sabe qué oraciones he hecho. Y sigo haciendo oraciones. Y busco intimar con Dios para que cada vez esa intimidad, Él me pueda soltar cosas como estas. Si la iglesia mantiene su rol profético, aunque sufra las consecuencias de la casta, no va a faltar guía, dirección y providencia. Dice que cayó en la casa de una viuda y la viuda estaba peor que él. Ya estaba a punto de suicidarse. Y llegó y le dijo: ¿me podrías preparar una semita? Y la mujer le dijo: me queda harina para un semitón, y harina y aceite, nada más. Y vengo a buscar leña para prepararlo, comer y suicidarme con mi hijo. Y él le dijo: hazme una mitad del semitón para mí primero. Dios vive. Nunca deje de honrar a Dios con diezmos y ofrenda. Nunca. Porque Él no es deudor de nadie y no vas a saber de dónde, pero la providencia va a venir. Ame a mí la torta. Y luego ve y prepara para vos y para tu hijo, porque Dios tiene una promesa: no faltará la harina ni el aceite en quienes teman a Dios. Hay que verlo todo junto. La iglesia va a tener escasez. Los miembros, los hijos de Dios también van a sufrir las consecuencias. Van a tener que pagar los boletos más caros, la nafta más cara, el pan más caro, la carne. Antes comíamos 3 veces a la semana, ahora una vez cada 15 días. Todos vamos a tener que hacer algo. Pero vamos a poder pedir la semita.
porque no hemos deshonrado su palabra. Argentina tiene todo un potencial para salir adelante. Y terminamos este primer culto. Ponme, Cintia, un pasaje que leí a los jóvenes anoche, Primera de Reyes 18. ...19 creo que era. No sé si era ese. No, no era ese. ...21... Primera de Reyes 18, 21. Con este pensamiento nos vamos. Yo sé que le va a entrar la curiosidad, pero no caiga en la tentación de ir a Primera de Reyes 17 y 18 durante la semana. No lea Primera de Reyes 17, 18, 19, porque por ahí me va a quemar el mensaje para el domingo que viene. Jalime, no vayas a leer Primera de Reyes 17, 18, 19. ¿Está claro? Yo cuando quiero que mis nietos hagan algo que no quieren hacer, yo le digo, no lo haga. Venga, dele un beso al abuelo. No quiero tu beso. Y ni se te ocurra darme un beso acá. Y me voy a agachar y no quiero que te acerque y me dé un beso acá. ¿Qué creen que hace? Viene corriendo y me da un beso acá. Yo no quiero pensar que ustedes son iguales que mi nieta. Pero por las dudas, si dentro de ustedes hay algo de rebeldía, que siempre quieren hacer lo contrario, no lean Primera de Reyes 17, 18, 19. No lo hagan. Y acercándose Elías a todo el pueblo. En el versículo anterior, al pueblo lo convocó el rey. Los gobernantes convocaban al pueblo. Oiga, trate de leer lo que pasó en la Argentina hace un rato. Y acá convocó a todos los hijos de Israel, los reunió a los profetas en el monte Carmelo. Piense lo que pasó en la Argentina antes de las elecciones. Usted tiene que pensar, usted tiene que ser una persona que medita la palabra de Dios, que se ve iluminada por el Espíritu de Dios. O sea, no sea ideológico, no sea partidario, sea creyente. Que no quiere decir que usted no tenga una preferencia por una cosa o por la otra, pero sustráigase y trate de mirar las cosas desde otro nivel, porque en Cristo estamos en otro nivel. Y dice el versículo 21 que acercándose Elías a todo el pueblo, dos acercamientos diferentes, uno de posición y otro de servicio. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos? ¿Hasta cuándo se van a balancear entre dos? ¿Hasta cuándo van a ser inestables? Si Jehová es Dios, síganlo. Y si esa mole de piedra es Dios, vayan en pos de Él. Pero no digan que son creyentes y van a la difunta Correa. Ve. Y dice que el pueblo se cayó porque su conciencia estaba comprometida. Que no ocurra con nosotros.
Amén. No sé si era todo lo que usted esperaba, pero yo no vine a traerles algo masticado, vine a traerles algo para que ustedes muerdan y mastiquen. Nos ponemos de pie.